¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy vamos a hablar de una técnica muy sencilla que cubrimos en la Masterclass de Desarrollo Melódico y que os puede ayudar a que vuestras melodías sean más memorables. Es una técnica muy fácil de usar, os voy a explicar como los principios básicos, voy a apuntar algunas pequeñas ideas para que vosotros exploréis y luego este fin de semana en el directo escucharemos las composiciones que hayáis hecho utilizando esta técnica. Habréis escuchado muchas veces que la manera de que las melodías sean memorables es a través de la repetición. Y esto es cierto, pero solo parcialmente. Hay muchas de las técnicas que se pueden aplicar para desarrollo melódico que parcialmente se basan en la repetición, pero no es una repetición exacta, es decir, no se trata de una repetición literal. Tenemos, por ejemplo, el tema de la literación melódica, tenemos el desarrollo fragmentario y tenemos también la técnica que vamos a ver hoy, que es una técnica, digamos, en jazz nosotros lo llamamos secuenciación. Las secuencias melódicas, que básicamente, por no liarnos mucho y no profundizar demasiado, tenemos dos tipos. Tendríamos la secuencia diatónica, que es la que vamos a ver y la que vamos a utilizar en la actividad, y luego teníamos la secuencia real. Os explico la idea básica para que lo entendáis. Digamos que nosotros tenemos una escala, ¿vale? Vamos a coger la escala de Do mayor, en lugar de verlo como la escala de Do mayor, vamos a intentar verlo como simplemente una línea melódica ascendente, ¿vale? Es una línea melódica, ¿bien? Y es ascendente porque está subiendo. Es decir, si nos olvidamos que esto es una escala, la escala de Do mayor, pues es una línea melódica ascendente. Bueno, pues vamos a coger ese diseño melódico y ahora lo vamos a coger, lo hemos presentado, mira, este es el diseño melódico, esto es como la melodía, ¿no? Y ahora lo repetimos, pero empezando desde una nota más abajo. Y repetimos el proceso. Y repetimos el proceso. Y repetimos. Entonces generamos esa sensación de secuencia. Sentimos cómo vamos llegando. Y ya hemos llegado, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Que evidentemente el diseño cambia. ¿Qué quiere decir esto de que el diseño cambia? Bueno, pues lo que quiero decir es que si os fijáis aquí tengo un tono, pero cuando empiezo ese diseño melódico, pero lo empiezo desde la siguiente nota, es decir, desde Si, tengo medio tono. Si lo empiezo aquí, tengo un tono, aquí tengo un tono, aquí tengo un tono, pero aquí vuelvo a tener medio tono. Aquí vuelvo a tener un tono y aquí vuelvo a tener un tono, ¿no? Es decir, no siempre tengo un tono. ¿Por qué? Porque lo estoy adaptando diatónicamente a la escala, ¿verdad? Si yo hiciese esto, una secuencia más cortita, bien, que sería algo bastante común, porque las secuencias muchas veces no son demasiado largas, ¿vale? Una secuencia más cortita se puede, digamos, se puede asimilar mejor. Pero como os digo, aquí la secuencia varía su interválica, pero el ritmo, por ejemplo, es el mismo, entonces el diseño, digamos, el diseño melódico no se refiere solo a las alturas, sino también al ritmo. Es exactamente el mismo, pero está variando. Aquí tengo tono y al terminar tengo medio tono, ¿vale? Y aquí es al revés, aquí empiezo con medio tono y termino con tono también, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estoy adaptando diatónicamente. Esto es una secuencia diatónica. Si yo no hiciese eso, si yo intentase mantener el diseño interválico tal cual es en el modelo original, lo que haríamos sería como veis, habríamos introducido diferentes cromatismos y la sensación de estar en una tonalidad, concretamente en Do mayor, se habría disipado un poquito. Además, nos resultaría un poco más difícil de absorber esto, es decir, de quedarnos con ello, ¿no? de aprenderlo, porque de alguna forma lo que estamos haciendo cuando hacemos una secuencia es enseñar algo y mostrarlo desde diferentes alturas, de manera que podamos
percibir mejor cómo es su forma y de alguna manera recordarla un poquito mejor. Ejemplos típicos, Autumn Leaves, por ejemplo. En el principio de Autumn Leaves tenemos esta frase. Eso es, digamos, el tema, básicamente. O sea, esta pequeña figura. Pero ahora sobre esto, ¿qué sucede? Pues que hacemos esto y ahora... Y... Es decir, se va desplazando y ese diseño que hemos hecho lo vamos desplazando. Y armónicamente también sucede una secuencia, ¿no? Bien, es muy típico también, ¿no? Hacer la secuencia y justo en el final cambiarla. Pero también tenemos otras canciones, otros estándares concretamente, que son toda una secuencia. Mi preferido, que me gusta mucho ponerlo de ejemplo porque está muy chulo, es un tema que se llama How Insensitive. Bueno, ese es el tema que os comentaba. Es una virguería porque realmente es un tema precioso, un tema de Antonio Carlos Jobim muy, muy, muy bonito. Insensatez, veis ahí que lo pone también el título en castellano. Y básicamente la melodía hace todo el tiempo lo mismo, ¿no? Si os fijáis, mirad, una cosa muy llamativa es este fragmento cromático de aquí, ¿vale? Que se puede ver que aparece por aquí un cromatismo, acá aparece por aquí otro, ¿verdad? Luego nos devuelve la alteración del si bemol, que lo teníamos en la armadura. Entonces, bueno, si os fijáis, la frase terminaría aquí, ¿vale? Y entonces se empieza a repetir otra vez, ¿vale? La diferencia es que aquí hemos entrado a tiempo, ¿vale? El primer compás, y aquí anticipamos un poco, como estamos anticipando, si os fijáis, hay un montón de anticipaciones, ¿vale? Entonces también se anticipa, pero fijaos como aquí la nota estructural era la, y aquí de pronto la nota estructural es sol, es decir, la secuencia se ha desplazado. Mirad que aquí, fijaos cómo los cromatismos aquí aparecen más abajo de lo que aparecían aquí, ¿vale? Entonces aquí de pronto vengo a repetir la secuencia, pero la empiezo desde fa. Ya fijaos en lo que ha sucedido. Lo tenía en la, he hecho toda mi frase, ¿vale? Toda mi frase y ahora comienzo mi secuencia. Que es que repito la frase, pero la repito ya, empiezo a repetirla desde sol, hago todo el juego, clic, 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 y ahora la repito, pero lo repito desde fa. ¿Vale? Es una cuestión de que vamos a ir haciendo nuestra historia. Luego tiene unos poquitos de cambios. Bien, la melodía se permite algunas variaciones. No se repiten los elementos en el mismo orden, pero en términos generales sí que sentimos que estamos escuchando como todo el rato lo mismo, pero que se va desplazando. Pero lo hacen de algunas maneras muy, muy bonitas, muy curiosas. Unas veces utilizan ligaduras, otras veces no las utilizan, unas veces desplazan, otras veces no desplazan. Y luego está claro que esto es como si fuese un lead set. Además este creo que no es original, este creo que lo ha hecho alguien. Pero después está lo que sería la interpretación, ¿vale? Es decir, que luego ya cada uno, especialmente en jazz, sucede muchísimo, que hay mucha libertad a la hora de interpretar, ¿no? Esto es un tema que está muy construido sobre una secuencia diatónica y yo creo que es un tema muy interesante de que lo estudiéis como una especie de modelo o referencia a la hora de entender cómo funciona la secuencia diatónica. Después tendríais Autumn Leaves, como os he dicho. En Autumn Leaves sí que tenéis, pues bueno, esto del principio. Este tipo de cosa, ¿no? Que también es... Y después cambia, ¿no? En la parte B. Este tipo de cosa. Y luego hace algo, bueno, se parece un poquito a una secuencia, pero no es exactamente una secuencia, ¿no? Y luego un ejemplo de secuencia, que es una secuencia que además es muy interesante porque sí que se parece más a lo que sería una secuencia real, sería en la parte B de La chica de Ipanema, ¿vale? La parte B de La chica de Ipanema es muy interesante. Además, La chica de Ipanema armónicamente es muy, muy, muy interesante para hacer análisis múltiple. Yo la uso en clase, por ejemplo, para hacer precisamente eso, análisis múltiple, ¿no? Donde vemos, vale, este es el tema y ahora hacemos un análisis y cuando acabamos decimos, vale, pero vamos a hacer otro distinto y hacemos otro distinto. Y cuando acabamos decimos, vale, pero vamos a hacer otro distinto y hacemos otro distinto. Y ahora vamos a hacer otro distinto. Entonces vemos que hay como diferentes posibilidades, ¿no? Eso siempre es muy interesante. Pero bueno, a lo que vamos, la secuencia. Una cosa que va a ayudar mucho a la secuencia, no hace falta que sea una melodía larga, como hemos dicho, se retienen mejor patrones pequeños, pero
recordad que la propia secuencia va a generar un contorno melódico reconocible. Por ejemplo, Alejandro Sanz, en uno de sus temas, tiene una figura en el acompañamiento, no sé en la melodía, sino en la intro, hace una figura que esa secuencia luego vuelve a aparecer en otros temas suyos, porque es una secuencia muy bonita, es algo así. ¿Vale? Era esa la secuencia más o menos, estoy tocando de memoria. Pero luego ese movimiento aparece en otras canciones. Entonces, esto se puede armonizar y se podría convertir en una melodía, elaborándolo un poquito más también, ¿no? Luego, otra cosa muy importante a la hora de hacer secuencia para que no hagáis todos lo mismo. Hay una tendencia bastante grande, sucede también en la música clásica, a que cuando tengo una secuencia melódica la acompaño con una secuencia armónica. Es decir, en Autumn Leaves, por ejemplo, si os fijáis, y ahora aquí tienes, y ahora empezamos, vale, pero si os fijáis tengo estoy secuenciando, ¿vale? Es decir, tengo esta secuencia, ¿vale? Es decir, a moverme un poquito igual, como en paralelo, ¿no? Una cosa muy chula, yo por ejemplo he escuchado versiones de Autumn Leaves que están muy muy guays porque lo que hacen es que cogen la melodía y aunque la melodía sea una secuencia, la armonía no hace una secuencia, es decir, la armonía hace otras cosas, se va a otros sitios, juega con otras historias. A mí personalmente eso me gusta mucho. Sí que hay veces donde tú buscas precisamente, bueno, pues el generar esa sensación de que estás yendo con la melodía y de que estás como detrás de ella. Pero otras veces lo que mola mucho precisamente, sobre todo cuando es una secuencia y es muy, muy marcada, puedes jugar a hacer más cosas o por lo menos a no hacerlo tan evidente. En ese sentido, el tema de How Insensitive me parece también un muy buen ejemplo, porque aunque sí que hace algunas cosas que podríamos considerar secuencia armónica, pero está como muchísimo más diluido y esto mola bastante. Y ahora entonces digamos que no canta tanto, aunque sí que vas vas notando, ¿no? Que es una secuencia. Bueno, vale, sí, es verdad, es una secuencia. Pero no es tan evidente y yo creo que eso mola bastante. Entonces, mi consejo, primero de todo, como los ejemplos que vais a escuchar son, pues bueno, bossa nova y estándar de jazz, yo os recomiendo que vuestra composición no suene ni a bossa nova ni a estándar de jazz, ¿vale? Así evitáis la imitación y entendéis un poquito más el concepto, porque lo estáis teniendo que sacar del lenguaje donde lo habéis aprendido y ponerlo en el vuestro propio. Yo recomendaría incluso que lo utilizaseis con un estilo más moderno, ¿no? Con otro, o por lo menos con otro estilo que no sea el mismo estilo de las referencias, ¿vale? Una cosa que molaría bastante es que hagáis la secuencia y que la armonicéis, por ejemplo, utilizando Chord Melody, ¿vale? No hace falta que sea puro. Aquí en el canal tenéis algunos vídeos de cómo hacer Chord Melody, ¿vale? Pero estaría muy guay y sobre todo buscando una armonía interesante, movimientos armónicos interesantes. O incluso, bueno, podéis utilizar también depende de cuál sea el contorno melódico, tendréis que comprobarlo, pero bueno, también podéis utilizar pues un poco de Chord Melody, un poco de técnica Barry Harris, un poquito de, es decir, diferentes cosas, pero siempre en un contexto más moderno, es decir, que no suene a jazz, que puede sonar a neo soul, por ejemplo, pero no a jazz clásico, ¿no? Básicamente es lo que os estoy intentando comentar, ¿no? Porque claro, a veces con estos ejercicios lo difícil es explicaros lo suficiente para que hagáis el ejercicio, pero no explicaros todo
porque si no, no tiene gracia, porque entonces no podéis hacer la exploración, porque ya la hemos hecho en el canal, entonces ya solo coger y aplicar, ¿no? Que es un poco lo difícil de estos vídeos, pero bueno, yo creo que poco a poco lo iremos consiguiendo. Y se trata básicamente de buscar, ¿vale? ¿Cómo hago que esto es una secuencia, ¿vale? Pero no quiero que sea muy evidente desde el punto de vista armónico que es una secuencia, ¿no? Entonces de lo que se trata es de que, oye, si estás haciendo una secuencia melódicamente, no hagas una secuencia armónicamente, ¿vale? Ese sería un poco la cuestión. O a lo mejor, como una idea loca, ¿eh? A lo mejor puedes decir, vale, pues esta es toda mi secuencia y la voy a presentar, imagínate, 2 veces. Voy a rearmonizar esta segunda vez para que no sea igual que la primera y entonces no se sienta tanto como una secuencia, ¿no? O sea, son solo algunas ideas que os estoy dando para que lo veáis. Para el fin de semana, 1 minuto y medio, ya sabéis las composiciones en que medio, 1 minuto y medio. Tenéis de tiempo para mandarla hasta el domingo a las 2 de la tarde y el domingo sobre las 4 de la tarde nos conectaremos en directo y escucharemos vuestras composiciones. Los temas se envían a Tony con Y @teoriamusical.es y en teoriamusical.es es donde tienes los cursos, tanto el de armonía moderna como el de voicings como el de desarrollo melódico, que es donde vemos, entre otras técnicas, esta que estamos hablando aquí de las secuencias, pero en mucha más profundidad, y luego la masterclass de armonía avanzada, que eso es, como digo siempre, pues café para los muy cafeteros, ¿no? Nosotros nos veremos en el directo del domingo y hasta entonces, como os digo siempre, haced mucha música. Nos vemos.